Mi amiga tiene $780 para gastar en una cerca para su jardín rectangular. Ella quiere usar cercas de cedro, que cuesta $16 por pie en un lado, y cercas de metal más baratas, que cuesta $10 por pie para los otros 3 lados. ¿Cuáles son las dimensiones del jardín con el área más grande que podría encerrar y cuál es el área más grande? Usemos este rectángulo para ayudarnos a configurar el problema. Rotularemos 2 lados L para el largo, y 2 lados W para el ancho, y nuevamente, uno de los lados costará $16 por pie. Los otros 3 lados costarán $10 por pie. Así que sigamos adelante y dejemos que la longitud de este lado sea donde la cerca costará $16 por pie. Los otros 3 lados costarán $10 por pie. Debido a que tiene $780 para gastar, ahora podemos establecer una ecuación de costos donde el costo de cada lado será el costo por pie multiplicado por la longitud del lado, por lo que el costo sería 16 veces L, o 16 litros. Más 10 veces L o 10 litros. Más 10 veces W o 10 W. Más otras 10 veces W o 10 W. Y esto debe ser igual $780. Combinando términos similares, tenemos 26 litros más 20 W es igual a 780. Ahora, nuevamente, nuestro objetivo aquí es maximizar el área del jardín, donde el área del jardín, A, es igual a la longitud por el ancho. ¿Por qué quieres maximizar el área A? Necesitamos escribir la ecuación del área en términos de una variable en lugar de 2. Para hacer esto, usaremos esta ecuación aquí, que se llama restricción, para resolverlo W, luego haremos una sustitución en la ecuación del área. No importa qué variable resolvamos. Sigamos adelante y resolvamos para W. Entonces, para el siguiente paso, restaremos 26 litros en ambos lados, lo que nos dará 20 W es igual a 780 menos 26 litros. Y ahora dividiremos ambos lados por 20. Simplificando tenemos W es igual, 780 dividido por 20 es igual a 39. Menos 26 vigésimas se simplifica a 13 décimas. Entonces tenemos 13 décimas L. 26 y 20 comparten un factor común de 2. Ahora que sabemos que W es igual a 39 menos 13 décimas L. Podemos realizar nuestra sustitución de W en la ecuación del área. Ahora sabemos que el área es igual a L por la cantidad 39 menos 13 décimas L. Distribuyendo, tenemos a igual, escribamos primero el término L al cuadrado, así tendremos 13 décimas L al cuadrado más 39 litros. Plus 39L. Ahora, desde aquí, debemos reconocer que tenemos una ecuación cuadrática o una función cuadrática, por lo que si graficamos esta función, la forma sería una parábola o una forma de U, y porque el coeficiente del término cuadrado es negativo, la parábola se abre hacia abajo y, por lo tanto, para maximizar el área, necesitamos encontrar el vértice de la parábola. Para una revisión rápida, en general, si tenemos una ecuación o función cuadrática, esta forma aquí, f de x o y es igual a x al cuadrado más bx más c. Nuevamente, si a es positivo, la parábola se abre. Si a es negativo, la parábola se abre hacia abajo. De cualquier manera, podemos encontrar el punto bajo o el punto alto, llamado vértice de la parábola, usando la fórmula dada aquí donde la coordenada x es igual a negativa b dividida por 2a, y el valor de función correspondiente o valor y es igual a f de b negativo dividido por 2a, lo que significa que tomamos este valor de x, y realizamos la sustitución de la variable de entrada en la ecuación o función. Entonces, si miramos el gráfico de nuestra ecuación de área, o función de área, se ve así, y nuevamente, porque estamos tratando de maximizar el área, necesitamos encontrar el vértice, que es este punto aquí. Es el punto más alto de la gráfica donde la primera coordenada del vértice nos dará la longitud que maximiza el área. Y la segunda coordenada será la coordenada A, que nos dará cuál sería el área máxima.
Cuando usamos software de gráficos, normalmente tenemos que usar x e y, por lo que esta ecuación es equivalente, donde x es igual a L y es igual a A. Entonces, usando nuestra ecuación aquí para el área, trabajemos para determinar el vértice. Primero identifiquemos a, big de nuestra ecuación, A es el coeficiente del término al cuadrado. Entonces A es igual a 13 décimas negativas, B es el coeficiente del término de grado 1, entonces es igual a 39, y no necesitamos C para encontrar el vértice, pero C es el término constante, que sería 0. Entonces, la coordenada x del vértice, o en nuestro caso la coordenada L, es igual a negativa B dividida por 2A, que en este caso sería negativo 39 dividido por 2 veces negativo 13 décimas. Entonces tenemos 39 negativos, multiplicamos 2 y 13 décimas negativas, podemos simplificar antes de multiplicar, esto es 2 sobre 1. 2 y 10 comparten un factor común de 2, hay 1, 2 y 2 y 5 2 en 10, por lo que este producto es negativo 13 quintos. A partir de aquí, esta barra de fracción significa división, por lo que podemos escribir esto como negativo 39. Como fracción, sería negativo 39 sobre 1, y luego dividido entre 13 quintos negativos. Que es lo mismo que 39 negativo más de una vez el recíproco de 5 13 negativos. Nuevamente, antes de multiplicar podemos simplificar. 39 y 13 comparten un factor común de 13. Hay un 13 en 13 y 13 en 39. Solo ten cuidado, esto es realmente negativo 3. Entonces, este producto es negativo 3 veces negativo 5, que es igual a positivo 15. Entonces ahora sabemos la coordenada L de la vértice es 15, y ahora vamos a encontrar la coordenada sustituyendo L es igual a 15 en nuestra función de área. A de 15 es igual a 13 décimas negativas. Multiplicado por 15 al cuadrado más 39 por 15. También podríamos haber usado la ecuación de área en forma factorizada, pero seguiremos adelante y la dejaremos en esta forma y la evaluaremos usando la calculadora. Entonces tenemos 13 negativos divididos por 10 veces 15 al cuadrado. 15 squared Más 39 por 15. 9 times 15. Que nos dan 292.5. Lo que significa que 292.5 pies cuadrados es el área máxima. Maximum area. Volviendo a nuestro gráfico solo por un momento, nuestro gráfico parece verificar que nuestro trabajo es correcto. Observe cómo la coordenada L es 15. Y la coordenada A, parece, es 292.5. Así que ahora regresemos y respondamos nuestras preguntas. Ahora sabemos que el área más grande posible que se puede encerrar es 292.5 pies cuadrados. Y luego para las dimensiones, se nos pide dar la longitud del lado del cedro. Recuerde, el lado de cedro es el lado que cuesta $16 por pie, que es el valor de L, que encontramos 15. No hemos encontrado el ancho de estos dos lados. Tendremos que usar nuestra ecuación aquí, W es igual a 39 menos 13 décimas veces L. Así que vamos a mostrar eso aquí. El ancho es igual a 39 menos 13 décimas por 15. 13 tenths times 15. Seguiremos adelante y evaluaremos esto usando una calculadora. Entonces tenemos 39 menos 13 dividido por 10. Multiplicado por 15, lo que nos da 19.5. Which gives us 19.5. Entonces, el ancho para el otro lado es de 19.5 o 19 pies y medio. Espero que hayas encontrado esto útil.